Bienvenidos al Ateneo de Santander. Esta tarde, aquí, tenemos a dos invitados de excepción, que son Antonieta Mendoza y su esposo Leopoldo López, padres de Leopoldo López, el líder de la oposición en Venezuela, que en estos momentos se encuentra no solamente perseguido, sino arrestado. Bien. El orden de intervención va a ser el siguiente. En primer lugar, vamos a proyectar un vídeo que yo creo que les va a interesar. Es un vídeo muy breve, no más de 5 minutos, y después tomará la palabra Antonio Tornel, aquí a mi izquierda, y a continuación Federico Lucendo Pombo, que es el presidente de la sección para asuntos iberoamericanos de este Ateneo, será quien presente a los conferenciantes. Después, obviamente, tanto Antonieta Mendoza como Leopoldo López nos hablarán y nos contarán cuál es la situación de su hijo y cuál es también, como no, todo el panorama del presente en Venezuela. Yo ya sin más agradecerles su presencia esta tarde aquí y decirles que el fondo de esta conferencia no es otro que el poner en valor la figura internacional de los derechos humanos, puesto que los derechos humanos están por encima de cualquier partido político, de cualquier ideología y de cualquier planteamiento estratégico en el orden mundial. Y de lo que se trata es de defender los derechos humanos allá donde sea, tanto en Europa como en Hispanoamérica, como en cualquier otra parte del mundo. Ya sin más, vamos a proceder a proyectar ese vídeo, para lo cual en efecto vamos a apagar un poco las luces y espero que lo puedan ver bien. Desde hace 1 año y 3 meses, más de 70 venezolanos estamos presos por haber denunciado al Estado venezolano como corrupto, ineficiente, represor y antidemocrático. Se produjo el arresto del líder opositor Leopoldo López. El dirigente opositor venezolano Leopoldo López fue declarado culpable y Leopoldo lo dijo: pónganme las esposas, me siento orgulloso de que me pongan las esposas, porque estas esposas me van a quitar el pueblo de Venezuela. No es posible ni justo que a estas alturas haya encarcelados por pensamiento. Me encantó lo que dijo Leopoldo ante la sentencia y dijo que le va a dar más miedo leerla, la verdad, que a mí de escucharla. Y ante solo 20 personas ha comenzado en Caracas la audiencia de apelación del político opositor Leopoldo López. La sesión coincide con la llegada al país del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, mediador del proceso de diálogo entre gobierno y oposición venezolana. Ha sido suspendida en 2 oportunidades. Este viernes finalmente se desarrolla la audiencia de apelación del dirigente opositor venezolano Leopoldo López. Al equipo de defensa internacional, al cual pertenecen el exministro de Justicia española Luis Gallardón y el abogado Javier Cremades, no se les permitió el ingreso a la sala. Dijeron que presentarán ante la comunidad internacional un documento firmado por 1.200 juristas a favor de López. La libertad de una persona no puede ser moneda de cambio de ningún tipo de negociación política, sino que es un requisito previo y que por lo tanto no puede de ninguna de las formas utilizarse como rehén a alguien que tiene derecho constitucional a la libertad. Buenos días, soy Javier Cremades, abogado internacional de Leopoldo López. Acabamos de llegar a este palacio esperando que hoy se produzca por fin la vista de la apelación de la sentencia de Leopoldo López. Creemos, en mi opinión, hoy vamos a ver un simulacro de justicia. La decisión de encarcelar a Leopoldo López no fue de una justicia independiente, fue de un poder político, fue del presidente Maduro.
y la decisión de liberarle será también el presidente Maduro. Pero mientras tanto, esa farsa debe continuar. Hoy debe producirse una apelación en la que se testarán argumentos. Se pondrá de manifiesto que aquel fue un juicio rotundamente falso y radicalmente nulo. Y lo que esperamos es que tenga a continuación una sola consecuencia, que es la libertad incondicional de Leopoldo López. Este es un caso internacional que tiene boquiabiertos a las opiniones públicas de todas las democracias occidentales. Es inaudito pensar que el principal líder de la oposición, uno de los grandes opositores al régimen, está encarcelado por ejercer derechos políticos. Leopoldo está preso injustamente. Leopoldo nunca debe estar preso, es inocente. Fui uno de los fiscales que presentó la acusación contra el ciudadano Leopoldo López, hoy condenado y recluido en la cárcel de Ramo Verde, ubicada en Los Teques. Aquí son culpables Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y los jueces, empezando por el Tribunal Supremo. Decidí salir con mi familia de Venezuela en virtud de la presión que estaba ejerciendo el Ejecutivo Nacional y mis superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas con que se había condenado al ciudadano Leopoldo López. Yo considero que Venezuela entera está encarcelada. La unidad un pueblo siempre va a llegar y aquí está. ¿Dónde está tu papá? En Ramo Verde. ¿Y qué es Ramo Verde? Ramo Verde. ¿Pero qué es ese sitio? Una cárcel. ¿Y por qué tu papá está ahí? No sé. Porque Maduro lo metió. Voy a intentar visitar a Leopoldo. Leopoldo López, el dirigente de la oposición venezolana, si pudiera, hace varios. Incluso voy a intentar estar presente, si pudiera, en la vista oral. Condenado a casi 14 años de cárcel solo por sumarse a una manifestación de estudiantes. Le diría, primero, por cuanto le quiero, que siempre se lo he dicho en mis cartas, en mis palabras, pero también le diría que lo admiro mucho. Que cada día que pasa en la cárcel le admiro más. Pero Leopoldo me lo contó, me lo dijo. Leopoldo no me engañó. Leopoldo me dijo, te vas a casar conmigo y con Venezuela. Toma la palabra ahora Antonio Tornel, jurista de reconocido prestigio, pero sobre todo amigo del matrimonio de Antonieta Mendoza y Leopoldo López. Muchas gracias, Manuel Ángel. Muchas gracias al Ateneo de Santander, a su junta directiva y a Manuel Ángel Castañeda por haber tenido el acierto de organizar esta sesión, que va a resultar sin duda de gran interés, con Antonieta Mendoza y Leopoldo López, y hacerlo con flexibilidad, aprovechando una visita privada de estos aquí a Santander. Leopoldo López y Antonieta Mendoza son, como hemos visto y como sabemos, los padres de Leopoldo López, líder de la oposición venezolana, líder de un partido que forma parte de la Internacional Socialista y que ha sido considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional, y una persona cuya prisión ha sido reclamada su libertad por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por parte de la ONU, así como por múltiples gobiernos europeos y americanos, por considerar que se trata de una prisión injusta. Leopoldo López y Antonieta son venezolanos y, como ustedes saben mejor que yo, Venezuela es un país que tiene una vieja vinculación con España, y donde además hay una muy importante colonia española. Una colonia española formada por gente que emigró por razones de tipo económico. Recuerdo, en Canarias se habla de Venezuela como la octava isla por la enorme cantidad de canarios que hay en Venezuela, y otros que lo hicieron por razones políticas al exilio después de la Guerra Civil, los hijos del éxodo y del llanto de los que hablaba León Felipe. Esas personas, esos españoles, han sido acogidos en Venezuela con los brazos abiertos, y con ese afecto, con ese reconocimiento y con esos mismos brazos abiertos
Yo creo que debemos reconocer aquí a los españoles, a las personas que, como Antonieta y como Leopoldo López y otros cientos de miles de venezolanos, en los últimos años han venido a España huyendo de su país, han venido a España, han venido a otros países como Estados Unidos o como Colombia, pero en España debemos ese reconocimiento que a nuestros ciudadanos les prestan también ahí. Leopoldo y Antonieta no solo son venezolanos, sino que también son españoles desde que en diciembre de 2015 el gobierno de España les concedió por carta de naturaleza la nacionalidad española. Y además de ser españoles y venezolanos, son unas personas íntegras, honradas y valientes, a las que les ha tocado la difícil tesitura de defender la justa causa de la libertad de su hijo y de muchos venezolanos. En esa causa yo desde luego les quiero prestar mi apoyo, mi reconocimiento y todo mi afecto y mi modesto apoyo. Termino diciéndoles, expresando mi agradecimiento de nuevo, reiterando el agradecimiento al Ateneo y a todos y cada uno de ustedes por su presencia y por su interés. Muchas gracias. Bien, ahora presentará a los dos ponentes de hoy, Antonieta Mendoza y Leopoldo López, Federico Lucendo Pombo, presidente de la sección de Asuntos Iberoamericanos de este Ateneo. Muchas gracias, Manuel Ángel, querido Antonio, muchas gracias. Yo soy periodista radiofónico y me han dicho que no toque el micrófono. Voy a intentar no tocar el micrófono porque va a ser un poco complicado. Vamos a ver. Este acto, antes que nada, le encantaría, y haría una crónica maravillosa como todas suyas, Miguel Enríquez Otero, que es presidente, editor y director del Nacional. El Nacional es el único periódico, chiquito pero matón, que se sigue editando, el único periódico opositor al genocida Maduro, a ese sistema aberrante que gobierna, entre comillas, Venezuela. Y el Nacional se hace, no tienen papel, y se estudiará seguro en las facultades de periodismo, se está estudiando ya. Es un milagro auténtico, porque los demás periódicos iberoamericanos, de la América Libre, prácticamente toda, excepto 3 cosas por ahí infectadas, les dan el papel gratis y con eso se consigue hacer un pequeño periódico que se guardará seguro en los anales de la democracia, al lado de la espada, seguro, al lado de la espada de Simón Bolívar, cuando está aquí una descendiente directa de Simón Bolívar, no la caricatura que han hecho esta gente de allá, sino el Bolívar con sus luces y sus sombras, pero Libertador. Estará seguro ese pequeño periódico, ya lo digo, como dicen los chicanos, chiquito, pero bueno. Aquí está la gorra de combate cívico y democrático de Leopoldo López Mendoza, posiblemente, el más carismático líder de la oposición, sin olvidar a mi amiga Corina Machado, hay otros, pero en fin, es el que da la imagen y la presencia y la lucha, y un hombre que ha sido torturado, que ha sido humillado, que está en su casa, pero con unas condiciones de auténtica persecución psicológica, que sabe mucho el G2 cubano, porque está lleno Venezuela de árabes fundamentalistas y de los servicios secretos cubanos, del terrorífico G2 cubano. Están dando lecciones de matar y de suprimir libertades. Hace muchísimos años, y voy a ser muy breve, hace muchísimos años un grupo de estudiantes colombianos, hispano-colombianos, porque también estaba yo, fuimos era el gran gobierno de Carlos Lleras Restrepo, posiblemente el último gran presidente hasta la bienvenida del presidente Álvaro Uribe, y ahora felizmente de Iván Duque. Y fuimos a ver a un grupo, el próximo jueves tenemos aquí a José Ramón Pardo, pues fuimos a ver un grupo emblemático del rock latino, del rock hispano, se llama Los Impala. Unos chicos de Popayán, ir a ver a los chicos de Impala, ir a Caracas, pues ir a Sabana Grande era como ir a París, era una maravilla. Conmigo iba Carlos Olmes Trujillo, es el actual ministro de Asuntos Exteriores
el gobierno de Iván Duque, canciller en el término colombiano. Y fuimos allá y me decía Antonieta que todavía existe, fuimos a tomar unos palitos allí, a tomar unos traguitos de caballito frenado, todo el mundo tomaba whisky, menos los estudiantes colombianos, porque para nosotros era con pesos colombianos, era muy difícil. Yo recuerdo que veníamos a España y un bolívar eran 14 pesetas. El gobierno era de Rafael Leoni, y fuimos allí, fuimos a Sabana Grande, al coche de Isidoro, a Juan Sebastián Bar, que existe, a muchos sitios, a Camilos, en fin, a varios sitios. Por ahí andaba pues JJ, Ron Marcelo, Adriano González León, que luego estuvo aquí de agregado cultural, que iba de bar en bar. Estaba Salvador Garmendia, y era un auténtico paraíso, con sus problemas y con sus cosas. Hace poco habían tenido guerrilla. Curiosamente, los viejos guerrilleros, excepto alguno, Douglas Bravo y alguno, pero los viejos guerrilleros castristas que estaban en Falcón, en Valencia, están todos, o casi todos, en la oposición, también otra contradicción. Y era un país democrático, con una alternativa, adecos y copellanos y adecos, cosas increíbles. Por ejemplo, un adeco llevaba a su vecino Copey, le llevaba a votar. Adecos, ustedes ya lo saben, pero adecos vamos a decir que sería el Partido Socialista, sería la socialdemocracia, y Copey, los copellanos, sería el Partido Popular, la democracia cristiana. Nosotros estamos con Leoni, que no creo, era copellano. Era adeco. Nadie es perfecto, era adeco. Y nada más. Decirles que es una emoción para nosotros, que es un orgullo para nosotros. Agradecer también a Antonio, que es el gran amigo de los López Mendoza, haber traído a estos dos luchadores, estos matrimonios luchadores, y seguro que muy pronto estará en una Venezuela libre, estará aquí con nosotros, vendrá a visitarnos Leopoldo López Mendoza. ¡Viva Venezuela! No sé la intervención, me parece que va a ser primero pues de don Antonio Mendoza, descendiente directa de Simón Bolívar, Simón, caraqueño americano. Bueno, primero que todo quiero agradecerle a todos los aquí presentes de acompañarnos, del Ateneo de Santander, en manos de su presidente, darnos la oportunidad de compartir. Yo digo que más que una conferencia, sobre todo desde el punto de vista mío, sería algo más que todo vivencia, no anécdotas, pero sí vivencias de una madre que nunca se imaginaba que iba a tocar vivir lo que nos ha tocado vivir. En el año 2014, ustedes vieron las imágenes, este video no está actualizado, este video es del año 2016, en la oportunidad que se presentó en Madrid, donde 1000 juristas firmaron una carta pidiendo la libertad de Leopoldo López. Leopoldo habla, ese video desde la cárcel, quizás son detalles interesantes, eso es grabado de una manera oculta. Él pudo grabar ese video que ustedes vieron con un teléfono escondido y de alguna manera nos lo hizo llegar a nosotros para que nosotros a su vez lo pudiésemos publicar. Él hablaba de 70 presos en el 2016. Apenas han pasado 2 años, estamos en el 2018, y hay 404 presos políticos. Es decir, el régimen verdaderamente es una tiranía. Un régimen donde tiene presos a mujeres, a hombres, a estudiantes, a amas de casa, militares. Hay 163 militares presos también, en las condiciones infrahumanas, sometidos a tortura. Es decir, no hay democracia posible con presos políticos. A mí, en lo personal, mi vida cambió, la vida nuestra cambió. Esas imágenes que ustedes están viendo, que vieron el día que Leopoldo se entregó a la justicia injusta, como él dice, fue el 18 de febrero del 2014. Esa noche fue trasladado a la cárcel de Ramo Verde. Eso es una cárcel que queda aproximadamente a unos 70 kilómetros de Caracas,
con unas carreteras. Venezuela prácticamente no tiene infraestructura. Yo creo que en los últimos 40 años no se ha invertido ni un solo de esos dólares maravillosos que han entrado al país en los últimos 10 años en infraestructura y en muchas otras cosas que les voy a comentar después. Pero esa noche nosotros subimos a esa cárcel y la vida nuestra cambió. La vida de esta familia se convirtió en una cruzada por la libertad, en una cruzada por denunciar lo que estaba pasando en el país. Como familia, yo tuve la oportunidad de conocer muy tempranamente en este proceso a uno de los abogados de Nelson Mandela, y yo tenía una vida profesional bastante muy completa, de unos 30 años de vida corporativa. No sabía lo que eran los derechos humanos, no sabía que era una disciplina quizás mucho más complicada y mucho más difícil que cualquiera de las cosas que yo había manejado en el mundo corporativo. Y me dijo: mira, Antonieta, al preso político no se puede abandonar, y la responsabilidad de la familia de un preso político es denunciar al preso político, porque si no lo olvidan. Ahí empezamos nosotros como familia en una campaña internacional, nacional e internacional. Nacional porque ya, bueno, lo primero que era acompañar a nuestro hijo en la cárcel. Es decir, no quiero ni contarles lo que se sufre viendo una cárcel militar, y no solamente a Leopoldo, sino viendo las condiciones en que estaban alrededor de 300 presos, unos militares y otros no militares. El gobierno aprovechaba esas instalaciones militares para torturar, entre uno de los sitios que se han convertido en las mazmorras de este régimen. Trabajamos mucho, y esta denuncia que hizo Leopoldo fue el primero que denunció al régimen de Maduro como una dictadura, y hace 4 años y medio, dijo que iba a haber hiperinflación, que iba a haber escasez, que no íbamos a tener alimento, que el crimen se iba a desbordar. En Venezuela, alrededor de 30.000 personas mueren cada año en manos de AMPA. Esas son cifras que muchas veces ni siquiera una guerra, y es por la delincuencia. Fue el primero que lo denunció. Leopoldo desnudó al régimen de Maduro. Y todo lo que dijo Leopoldo en ese momento, cuando llamó a una protesta pacífica, está preso por llamar a una protesta pacífica, lamentablemente se cumplió, y se cumplió de una manera muchísimo más grave. Yo creo que todos ustedes que siguen los medios de comunicación están al tanto de la terrible crisis humanitaria que está padeciendo Venezuela. El 80% del país, de acuerdo a cifras de las Naciones Unidas, está en pobreza. Un país que tiene las mayores reservas petroleras está ahorita, es un no país, no existe país. Nos arrebataron, este régimen nos arrebató el país. La pregunta que se nos hace: ¿hay salida? ¿Qué va a pasar? Tenemos que darle las gracias a la comunidad internacional. Hoy estábamos hablando con una periodista y nos preguntaba: ¿qué importancia le dan ustedes a la comunidad internacional? Definitivamente que la comunidad internacional es la voz de venezolanos fuera. Es a través de las instituciones, de unas Naciones Unidas, como el Grupo de Detenciones Arbitrarias, que dice: Leopoldo López fue detenido arbitrariamente. Es una amnistía internacional que declara a Leopoldo preso de conciencia. ¿Qué quiere decir? Como decía Antonio, ¿qué quiere decir preso de conciencia? Es aquella persona que está preso por sus ideas, por sus creencias, por sus ideales, y jamás ha incursionado en actos de violencia. Leopoldo, su caso ha sido sometido al Comité de Tortura de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, el Comité de Tortura, define como tortura psicológica la persona que pasa que apenas 72 horas aislado. Leopoldo, mi hijo, en 3 años y medio que estuvo en la cárcel de Ramo Verde, pasó más del 70% del tiempo aislado, solo en una torre de 4 pisos, que simplemente a quien veía era 4 custodios
entrenados por el G2 cubano. Afortunadamente, hoy por hoy tiene 1 año en su casa en arresto domiciliario. Leopoldo debería de estar libre, al igual que deberían de estar libres los 404 presos políticos, pero está incomunicado. Leopoldo no puede recibir visitas, Leopoldo no puede recibir a sus abogados, Leopoldo no puede expresarse, no puede hablar con los medios de comunicación. Tiene alrededor de entre 30 y 40 funcionarios de la policía política en las puertas de su casa con pasamontañas y armas largas. Mis nietos, Manuela, en ese momento tenía entre 5 años cuando está esa imagen, porque hoy en día tiene 9, Leopoldo tiene 6. Cada vez que van a la escuela se tienen que montar en el coche fuera de la casa. ¿Y cuál es el paisaje que ellos ven? ¿Cuál es la pintura que ellos ven? Esos 40 hombres con armas largas. Lo que pasa es que yo creo que la inocencia de los niños es tal que yo creo que ya yo ni siquiera lo ven, porque su vida, niño es niño, al final, al cabo, afortunadamente. Pero esa es la vida que está llevando Leopoldo en este momento. Sigue con su lucha, sigue con una lucha dura, fuerte, comprometido con el país. Trabaja, afortunadamente, podemos hablar con él telefónicamente, tiene internet. Leopoldo cuando salió de la cárcel no sabía lo que era FaceTime, no sabía lo que era un Periscope. Él había dejado el internet como lo era el internet desde hace 4 años. Le costó alrededor de su mes para poder empezar a utilizar todo lo que eran las herramientas de comunicación que nos permite la tecnología. Estamos ahorita en un momento muy complicado en Venezuela. Afortunadamente, y vuelvo, insisto, la comunidad internacional se ha plegado. Tenemos países, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, México, el Grupo de Lima, han sancionado individualmente a funcionarios del gobierno, violadores de derechos humanos, casos de corrupción comprobados. Y si ustedes me preguntan, yo creo que ha sido de las acciones que más le ha importado pudiéramos decir, a los esbirros del régimen, porque es que les ponen límite al uso de su patrimonio que tienen ellos en los paraísos fiscales en el exterior. Ya no pueden, por ejemplo, en Estados Unidos no pueden disfrutar, no pueden ir. Aquí en Europa tienen sus limitaciones. Y nosotros lo que le pedimos a la Unión Europea, a los países, que no desistan, que sigan ahogando al régimen, aislándolo. De alguna manera, lo comentábamos aquí antes de venir a la conferencia, el nuevo presidente de Colombia, el presidente Duque, es un profundo creyente de la democracia y definitivamente está tomando unas posiciones bastante frontales con respecto a la dictadura en Venezuela. Y bueno, y tiene unos problemas que yo creo que ya Leopoldo lo va a tocar ahora con mayor profundidad, el tema de los refugiados, que es un tema que jamás en Venezuela nos hubiéramos imaginado que íbamos a tener nosotros refugiados. Nos llaman los caminantes del hemisferio. ¿Por qué? Porque no hemos hecho sino caminar y caminar buscando la libertad. Gracias. A continuación va a platicar, va a tomar la palabra Leopoldo López Gil, el padre ya lo decía Antonio, del padre de ese héroe cívico que va a dar mucha gloria y mucho honor a la futura, muy próxima, seguro, Venezuela democrática. Leopoldo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al Ateneo, su presidente, su junta directiva por la invitación. Y muchas gracias a ustedes. Y yo me pregunto por qué están ustedes sentados aquí oyéndonos hablar de un país tan remoto. Un país en tragedia, una familia en tragedia. Y yo les voy a decir una cosa, que es muy útil que ustedes estén aquí,
porque la democracia, la libertad, como los árboles, necesita de jardineros, necesita quien los cuide, necesita quien los pode, necesita quien los riegue. Y en la democracia, los jardineros son ustedes, todos y cada uno de los ciudadanos. ¿Qué pasó en nuestro país? En nuestro país, por allá en los años 90, tuvimos a un inspirado teniente coronel Hugo Chávez Frías, que se le ocurrió dar un golpe militar fallido, afortunadamente, pero que costó más de 200 vidas a inocentes. Pobres soldados que no sabían qué estaban haciendo, disparándole a otros hermanos soldados, porque nadie les había explicado qué era lo que estaban haciendo. Sin embargo, tuvimos a un anciano presidente que no sabe si por anciano o por idiota perdonó a este transgresor de la Constitución y lo liberó sin juicio y le permitió participar en el juego democrático. Y desgraciadamente ganó las elecciones. Ganó con muy poco margen, pero ganó las elecciones y se le respetó. ¿Qué hizo este personaje? Lo primero que hizo fue burlarse de la Constitución y generar una nueva Constitución. El pueblo entero estaba convencido de que íbamos por el rumbo correcto. ¿Por qué? Porque durante años se desprestigiaron a los políticos. Durante años se desprestigiaron las instituciones. Durante años se le entregó lo más sagrado, que es la conducción del país, a la gente menos apropiada. Y yo siempre le pregunto, si en una familia, cuando se va el patriarca, queda el patrimonio y se reúnen todos para ver quién es el que va a ser el sucesor y quién va a manejar el patrimonio familiar, normalmente la familia escoge al más inteligente, al más preparado, al más ecuánime. ¿Y por qué en la política no se hace lo mismo? ¿Por qué nosotros, cuando buscamos un gobernante que es el administrador del patrimonio de todos los ciudadanos, no se escoge al mejor? Ni siquiera examinamos a veces las condiciones, las capacidades, como es el caso del presidente actual en Venezuela. Como diploma tiene ser conductor de un autobús. Yo no digo que los conductores de autobús no sean dignos, son muy dignos. Pero para conducir la complejidad de un Estado, yo creo que se requiere algo más de preparación que haber aprendido a manejar los autobuses por las calles o por las autopistas de una ciudad. Nosotros llegamos a la tragedia de haber perdido la democracia porque abusamos de la democracia. No respetamos la Constitución, no respetamos todo lo que le da la democracia al ciudadano. Y a veces eso pasa en otros países. Nosotros decíamos, a nosotros no nos puede pasar esto porque no somos Cuba. Y creo que estamos en peor situación que Cuba. Digo esto porque muchas veces se cometen errores y la gente dice, no, esto no nos puede pasar a nosotros porque nosotros estamos, voy a decir, en la Unión Europea. Pues sí puede pasar. Sí puede pasar, y a pesar de que hay líderes jóvenes, dirigentes, y algunos no tan jóvenes, que son las voces de la conciencia, como fue el caso de Leopoldo, que en el año 14 dijo, lo que nos va a pasar es esto, es un gobierno inepto, es un gobierno corrupto, es un gobierno que está absolutamente desoyendo las necesidades del pueblo y no nos va a dejar
sin alimentos, sin medicinas, sin educación y sin seguridad. ¿Qué pasó? El gobierno se dio cuenta que este era un líder que sí estaba llamando a la verdad. Lo pusieron preso, pero junto con él pusieron preso, como lo dijo Antonieta, a muchísimos más. Hoy todavía tenemos 400 presos. Y a pesar de que la Constitución prohíbe desterrar a un ciudadano venezolano, tenemos muchísimos desterrados, como es el caso mío. Y lo más triste es que este gobierno también ha sido artífice para asesinar a inocentes. Con la represión durante años, mucha gente cayó en las calles con balas de la policía o la Guardia Nacional. Y peor aún, como lo ha demostrado un informe de Amnistía Internacional muy recientemente, el gobierno venezolano ha utilizado de forma irregular a unas organizaciones sociales que ellos han llamado los colectivos, que no obedecen a ninguna reglamentación, para asesinar a quienes se oponen en los estratos más bajos a las personas que llaman la atención sobre el mal comportamiento del gobierno. Y son más de 8.000 ejecuciones según Amnistía Internacional. Y se llaman ejecuciones. Así las llaman ellos. Nosotros estamos aquí porque sí es muy importante que la voz de esa gente que está en las cárceles o en las tumbas se oiga. No se pueden quedar callados, no se pueden olvidar. Y les voy a decir una cosa. Hay más de 300.000 venezolanos aquí en España. Hay más de 4 millones de venezolanos que han dejado Venezuela en los últimos 3 años. Como decía Antonieta, algunos se van a pie, porque no tienen otra forma, tienen recursos. Pasan las fronteras simplemente buscando lo peor que se le puede quitar a un ser humano, la esperanza, el futuro. Eso lo han perdido allá. Aquí en España tenemos hoy cerca de 24.000 solicitudes de asilo. Y yo le pido a los españoles, lo pido todo el tiempo, que atiendan esas solicitudes, porque no se están atendiendo. Es verdad, España, nuestra madre patria, nos ha recibido con los brazos abiertos, pero a veces se necesita que cierren los brazos y nos den un abrazo. Necesitamos que nos den a esa gente, con una razón humanitaria, un tratamiento distinto. No es que yo vaya a decir que los venezolanos son mejores que los que llegan en pateras de África, pero somos hermanos. Somos hijos de la hispanidad. Esas 24.000 solicitudes apenas han dado 200 asilos. Y aquí tengo un ejemplo. Este joven está delante de nosotros. Está viviendo aquí desde hace 3 años. 3 años pidiendo asilo, todavía no se lo dan. Estos jóvenes, que a pesar de que están necesitados ellos, también se dedican a ayudar a otros. Por ejemplo, lo que está haciendo él,
han formado asociaciones para recibir a quienes llegan con menos de lo que él tiene y les dan alimentos, ropa, y hay asociaciones que, bueno, luego les pasaré la información si alguno de ustedes se interesa, para poder ayudar. A mí me impresionó, Antonieta nos impresionó en diciembre cuando estuvimos atendiendo a esos venezolanos que necesitaban ropa, porque allá no tenemos el invierno como lo tienen ustedes. Entonces llegan aquí con ropa muy poco apropiada. Les llevamos ropa, les llevamos alimentos, eran navidades. Y lo más impresionante es encontrarse en esas filas, en esas colas, a personas que son profesores universitarios, médicos, dentistas, ingenieros. Por favor, denle una mano, ayúdenme. Bueno, hoy les traje, no quiero extenderme mucho, para entregarle aquí al Ateneo 2 libros a la biblioteca. Uno, escrito por Leopoldo en la cárcel, preso pero libre. Esta frase es suficiente para explicar la actitud que ha tenido Leopoldo durante ese periodo. Este libro, entre otras cosas, lo sacó gracias no solamente a la decisión de hacer público su vivencia, sino también la heroicidad de su hermana mayor, quien se ocupó de sacar escondido cada una de las páginas, y a veces escritas sobre su propia piel, porque les robaban, les incautaban los cuadernos donde escribía Leopoldo. Como ustedes verán, esto es un hombre lleno de ilusión. Un hombre de fe. Habla mucho de lo que representa para él la religión también. Lo que él veía a través de las barras de su ventana, con los pájaros libres cantando. Y decía, yo estoy libre porque pienso y estoy en libertad. El segundo libro responde a una pregunta que nos hizo la periodista esta tarde: ¿de dónde viene esa vocación de Leopoldo? Este es un libro que explica la tradición de una familia desde las guerras y la independencia hasta hoy, dedicados todas las generaciones, todas, a mejorar en algo al país, a servir al país. Y curiosamente, todas las generaciones, todas, han probado cárceles o exilio, todas, por estar dedicados a buscar un mejor país. Son 2 lecturas que le hago entrega al Ateneo. Y por último, quiero terminar con una anécdota que le oí a un periodista en California, en los Estados Unidos, cuando él recorría las playas cerca de San Francisco en un atardecer, y vio hacia el horizonte una figura humana que parecía que bailaba, hacía unos movimientos extraños, y dijo, esto debe ser un ritual de esos nuevos rituales que tienen los californianos, voy a ver qué es. Llegó y habló con el hombre y dice, ¿qué está haciendo usted? Dice, no ve, y movía los pies, y se agachó y sacó una estrella de mar. Digo, ¿y eso? Dice, usted no está viendo cómo crece, cómo se retira la marea esta tarde. Entonces le dice, sí, estoy viendo que se retira. Dice, bueno, cuando se retire la marea, si esta estrella de mar queda afuera, va a morir esta noche.
Eso es verdad, claro. O sea, yo estoy salvando estrellas de mar. Bueno, pero usted está salvando una estrella de mar y hay miles. O sea, sí, es verdad. Hay miles de estrellas de mar, pero esta noche no muere y la lanzó al agua. Cada uno de ustedes tiene una estrella de mar. Vamos a proyectar el vídeo con el que cerramos esta primera parte, que es la conferencia en sí misma, y después del vídeo les ofreceremos a ustedes la oportunidad de hacer alguna pregunta a nuestros invitados de hoy, a Antonieta Mendoza y a Leopoldo López. Justicia
decía Andrés Blanco, el que es padre de un niño, es padre de todos los niños. Servir cuando los ciudadanos sean verdaderamente libres, cuando sean dueños de todos y cada uno de sus derechos. Tenemos que liberarnos de la dictadura para poder liberarnos del hambre, de la falta de medicina, la falta de alimentos, la falta de oportunidades, de la justicia injusta. Seguimos con un ímpetu de lucha irreverente, frontal contra la dictadura, con firmeza, con fuerza, con convicción.